nuestra bandera. Terminábamos el año con una prédica de gratitud al Señor, basados o guiados por el Salmo 103, los primeros 5 versículos, donde veíamos cómo el salmista, hablando con él mismo, le decía: alma mía, bendice a Jehová. La necesidad de ser agradecidos. Y ya para esta primera prédica de este 2024, quiero que iniciemos con otro salmo. Un salmo quizás puede ser el más conocido, el que como cristianos por lo regular está en nuestra memoria. El salmo que en momentos difíciles empezamos a declararlo. Y es el Salmo 23. Es el salmo que nos habla del pastor y de las ovejas. Siempre que miramos este salmo, inmediatamente llega a nuestra mente Jesús. Y Jesús dice en Juan 10:11 que Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también el apóstol Pedro en su primera epístola también nos dice que nosotros estábamos descarriados como ovejas, pero que ahora hemos vuelto al pastor, al obispo de nuestras almas. Él nos rescató. Pero también en todo esto vemos la comparación que se hace del ser humano con una oveja. Un animal muy común en todo este Oriente Medio. Un animal que cuando se domesticaba se volvía frágil, mansos, indefensas, que dependían totalmente del pastor, que era quien la cuidaba de los depredadores y quien le curaba de sus enfermedades. Y así nos compara el Señor. Porque así como la oveja no tiene un buen sentido y orientación, igual pasa con nosotros. Nosotros por lo regular estamos muy habituados en la ciudad es a las mascotas como perros, gatos. Los que tienen mascotas saben que pueden salir a caminar con la mascota y la pueden dejar a determinada X distancia. Y la mascota regresa a la casa, ¿cierto? El gato o el perro regresan. La oveja no. Por eso el Señor dice que si una de sus ovejas se le extravía, Él deja las 99 seguras y se va en busca de esa oveja. Porque si no se va por ella, no regresa. Es presa de los depredadores. Puede morir. Porque necesita del pastor para que la guíe, la alimente. Por eso la importancia de nosotros como ovejas, de poder ayudar también la que se ha apartado a que vuelva al redil. La oveja es incapaz de conseguir su alimento. Muchas veces nosotros como ovejas espirituales alejados necesitamos
quien nos lleve nuevamente el alimento para poder regresar al redil. Por eso David es muy claro en este primer versículo del Salmo, cuando dice: Jehová es mi pastor. Está diciendo, Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor y yo soy su oveja, yo dejo que Él me pastoree, que Él me guíe, que Él me dirija, incluso que Él me discipline. ¿Para cuántos acá Jehová es su pastor? Para todos debe ser: Jehová es nuestro pastor, porque Él sí sabe hacia dónde nos debe de dirigir. Nosotros muchas veces no. Nosotros nos movemos por emociones, nos movemos muchas veces por sentimientos, muchas veces malsanos. El Señor sí sabe hacia dónde nos debe de llevar. Por eso necesitamos dejarnos pastorear por Él. Jesús murió por toda la humanidad, pero Jesús no es el pastor de todos. Él es el pastor de los que le buscan. Él es el pastor de los que entregan su vida a Él. Y Él quiere pastorear a toda la humanidad. Pero la humanidad no quiere. Por eso nosotros que declaramos que Él es nuestro pastor, dispongámonos a que Él nos pastoree. Yo les invito para que leamos el Salmo 23 y pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia mía, delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias porque eres nuestro pastor. Gracias porque nos llevas por los mejores lugares, porque nos das el mejor alimento. Gracias porque nos cuidas. Gracias por tu amor, oh Dios. Y hoy, Señor, reunidos en este primer servicio del año, te pedimos, Padre, que nos hables, que nos instruyas, Señor, y que podamos nosotros abrir nuestro corazón para que tu palabra haya cabida en ella y podamos salir gozosos para vivirla. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El título de esta disertación es Pastoreados por el Señor. Y como les decía, es un salmo que siempre lo tenemos muy presente. Es un salmo que en distintas situaciones empezamos a declararlo. Pero nosotros, siendo pastoreados por el Señor, Él a nosotros como ovejas nos guía, como lo dicen los versículos 2 y 3. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, Él como pastor conoce todas las circunstancias,
conoce todas las dificultades por las que nosotros atravesamos en la vida, pero nosotros podemos tener la certeza de que a su tiempo Él nos llevará a ese lugar deseado. Amamos los buenos pastos. Amén, ¿cierto? Pero cuando nosotros miramos todo este contexto de oveja pastor en los tiempos bíblicos, muchas veces había que recorrer grandes distancias para hallar esos buenos pastos. Y el clima no era muy favorable, es un clima desértico, caluroso. Pero el pastor se esmeraba y se esforzaba en conducir sus ovejas a encontrar esos buenos pastos. Nosotros comparamos muchas veces ese calor de ese desierto con situaciones difíciles en nuestra vida. Por lo regular nosotros escuchamos mucho la palabra desierto en medio de los cristianos. Estoy en un desierto, estoy atravesando un desierto. Estoy en un lugar caluroso, en un lugar del cual quiero salir lo más rápido posible. Pero el pastor nos está llevando a esos buenos pastos. Y en ese trayecto, Él va trabajando en la vida de las ovejas. Porque en medio de esas sendas nosotros vamos por una senda estrecha. Nosotros no vamos por una senda ancha. Y en la senda estrecha encontramos obstáculos. Obstáculos que nos dañan. Obstáculos que nos lastiman. Pero es necesario atravesarlos para llegar a esos buenos pastos a los que el Señor nos quiere llevar. El Señor le dio al pueblo israelita la tierra que fluye leche y miel. O sea, una tierra abundante en vegetación, en alimentación. Pero ellos estuvieron 40 años en el desierto, transitando, y aún el pastoreo de Él. No les faltó el maná, el alimento. No les faltó el agua. Y aún ellos renegaban, teniendo la protección de la nube y de la columna, teniendo todo. ¿Por qué? Porque en ese trayecto hay que desarrollar comunión con el pastor. Hay que desarrollar cercanía. Ese fue el problema que tuvo el pueblo. El pueblo no vio los grandes beneficios. El pueblo se quejaba de cosas transitorias. No veía que ni el calzado se le acabó. Es la necesidad de esa relación con el Señor. Y aún nosotros como cristianos, muchas veces en situaciones adversas, nos enojamos. Se nos olvida que el pastoreo es integral. Porque la oveja que se hace a un lado del pastor tiene que volver a traerla. En esos momentos es donde nosotros tenemos que aprender de que para llegar a esos buenos pastos hay que recorrer un trayecto. Y muchas veces no es el trayecto que queremos. Mire, yo varias veces les he puesto el ejemplo acá. Cuando nos inscribimos o presentamos la evaluación en la universidad para hacer un pregrado, nosotros sabemos de que queremos
graduarnos 5 años después. Pero resulta que para poder obtener el título son 5 años donde hay que estudiar. Y hay asignaturas que uno no quisiera ni ver, que lo llevan a uno que muchas veces amanecer estudiando para presentar parciales. Pero el objetivo es graduarnos, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo debe estar es que el Señor nos lleve a esos pastos, a estar en la presencia de Él. Y no es fácil, porque no es como nosotros queramos. Y no nos va a llevar el pastor por donde nosotros queremos transitar. Nos va a llevar por donde Él ha determinado que es el camino propicio para cada uno de nosotros. Porque ese direccionamiento del buen pastor es el que va a traer la oveja cuando se aparta. Por eso dice, confortará mi alma. Que es más, vuélvela a traer al camino. Porque hay veces en ese recorrido quisiéramos hacernos a un lado. Pero Él, como pastor, nos dice, no, venga, que este es el trayecto que he determinado. Necesitamos caminar en obediencia. Por eso, como les decía ahora, David dijo, Jehová es mi pastor. Y no le podemos decir al pastor, pastoréme así. No. Debemos aceptar que Él nos pastoree. Porque si algo tenemos que tener claro es que Él nos conduce por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él nos lleva por camino de integridad, camino de rectitud, por un camino derecho, para que nosotros igualmente nos comportemos de esa manera, que nuestra conducta sea una conducta que glorifique al Señor, que haya equidad en nosotros y que sepamos también respetar los derechos de las demás personas. Porque vamos en un camino cada día de crecimiento. Porque como el pastor guía las ovejas, también protege las ovejas. Por eso el versículo 4 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto nos llena de confianza, de seguridad, de que van a haber momentos oscuros en nuestra vida, momentos muy difíciles, ese valle de sombra de muerte, pero no estamos solos. Él está con nosotros, porque ese valle de sombra y de muerte no es permanente, es momentáneo, es pasajero. Hay que atravesarlo, porque en medio de toda esa oscuridad, Él es la luz que ilumina. En medio de ese momento de oscuridad, Él es nuestra fortaleza y Él nos ayuda. Él anima a sus ovejas. Mire, el apóstol Pablo lo escribe muy claro en el libro de Romanos, en el capítulo 8, los versículos 36 y 37, cuando dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, somos contados como esas ovejas que van al matadero.
¿Cuántos se alegran por eso? Porque es que somos ovejas de un redil diferente, del redil del buen pastor. Y por causa de ser cristianos, muchas veces somos discriminados. Muchas veces ese momento de oscuridad, esa sombra de muerte, se da porque muchas veces tenemos temores. Porque han habido muchos cristianos que cuando van a la casa, dicen, mamá, papá, me convertí al Señor. Los han expulsado de los hogares. Muchas veces hay persecución y son esa sombra. Y como seres humanos no estamos exentos de tener temor. Pero por eso Jesús como pastor nos fortalece. La iglesia primitiva vivió en medio de ese valle de sombra. La iglesia primitiva sufrió una cruenta persecución. Pablo incluso inicialmente fue perseguidor de la iglesia. Esos primeros cristianos sufrieron hasta de manos de Pablo, que llevaba cartas para que los apresaran. Y luego él sufrió la persecución de los emperadores romanos. Y esa iglesia vivió bajo esa sombra, porque era sinónimo de muerte ser cristiano, echados al Coliseo romano, puestos por Nerón como antorchas humanas. Pero ¿quién los fortalecía en medio de ese tiempo? El buen pastor que estaba con ellos, para poder afrontar esas situaciones, esas adversidades. Igual pasa con nosotros. Muchas veces atravesamos no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces ese valle de sombra, porque vamos detrás de esos verdes pastos que necesitamos consumir, alimentarnos. Por eso la necesidad en ese alimento espiritual de nosotros en el día a día de la palabra del Señor. Porque a través de escudriñar la palabra nos vamos a acercar más al pastor de nuestras almas y vamos a escuchar la voz de Dios. Mire, la oveja, el sentido más agudo que tiene es el auditivo. La oveja, pueden estar en reunión las ovejas con 20, 30 pastores y ellas solo conocen la voz de su pastor y van detrás de esa voz. Nosotros escuchamos muchas voces. Nosotros escuchamos nuestra propia voz, escuchamos la voz del ser humano, escuchamos la voz del enemigo y escuchamos la voz de Dios. Nuestro sentido tiene que ser muy agudo, porque necesitamos siempre escuchar la voz de Dios, porque Él es el que nos lleva a esos delicados pastos. Porque muchas veces nosotros, escuchando nuestra propia voz o la voz de alguien más, nos apartamos de la senda trazada. Por eso la importancia de que en medio de ese valle de sombra de muerte, escuchemos la voz que necesitamos escuchar, y es la de Dios. Y así vamos a tomar las mejores
decisiones. Porque el pastor también usa la vara y el callado. El pastor también disciplina. El pastor protege. El pastor cuida sus ovejas. El rey David escribió de que él defendía las ovejas del león y del oso. El pastor, a través de la vara y el callado, defiende las ovejas de los depredadores. Incluso la palabra vara en el Antiguo Testamento está en muchas partes, hasta para corregir al niño. Y con la vara también necesitamos nosotros ser corregidos. El callado lo utiliza el pastor con la parte curva para atraer la oveja, si se iba a un hueco, para sacarla, pero para tenerla cerca, porque nosotros necesitamos estar cerca del pastor para poder dar fruto, para dar fruto que permanece, porque él dice que apartados de él nada podemos hacer. Por eso la necesidad de que podamos ser corregidos. ¿A quién le gusta ser disciplinado? A nadie le gusta que nos disciplinen, porque la disciplina duele. Pero la disciplina es esencial en la formación. La disciplina es esencial en ese recorrido por el cual nosotros vamos. Y el Señor nos disciplina de muchas maneras, pero no nos disciplina porque Él quiere disciplinarnos. Nos disciplina porque nosotros queremos salirnos del redil y Él quiere tenernos cerca, porque Él tiene preparado grandes cosas para nosotros. En el libro de Hebreos dice que al que el Señor toma por hijo, lo disciplina, porque Él, como ese buen pastor, bendice las ovejas. Y aquí los versículos 5 y 6 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí ya vemos como si fuera otro escenario. O sea, ya esa oveja que va transitando, ya estamos invitados. Y ya vemos al pastor como el anfitrión que nos invita a un gran banquete, donde en medio de ese banquete ya no vamos a pasar por ese valle de sombra. Ya en medio de ese banquete Él nos protege, porque era costumbre en el Oriente, en estos tiempos, cuando se invitaba a alguien a la casa, a un banquete, el anfitrión protegía hasta la vida del invitado, respondía por su vida y lo ungía con aceite. Nosotros estamos invitados a ese gran banquete. ¿Quiénes se alegran? Por eso Jesús en Juan 14, 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, invitados por siempre al banquete. Esto nos tiene que llenar de alegría, de anhelar transitar cada día por esa senda que el pastor determinó,
Porque el fin es un fin de bendición. Porque es un fin de privilegios. Porque el pastor tiene cuidado de sus ovejas. Porque el pastor extiende su misericordia. Y nosotros gozamos de esos favores. Mire, nosotros vemos un ejemplo en la palabra de Dios cuando David pregunta si había un descendiente de Saúl para él hacer misericordia por amor de su amigo Jonatán. Y encontraron a Mefibosé. El contexto del corazón de David era bueno porque quería restaurar, pero ¿se imaginan qué podía pensar Mefibosé? El último descendiente de Saúl, del rey anterior. Podía pensar, bueno, va a acabar con mi vida, para que más adelante la descendencia no reclame el reino. Y cuando fue llevado, ¿qué le dijo el rey en el versículo 7 de 2 de Samuel 9? Le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. La misericordia extendida. Nosotros estaremos siempre con el Señor, disfrutando, pero necesitamos dejarnos pastorear. Si hemos declarado que Él es nuestro pastor, que Él guíe nuestras vidas como Él determine, no como nosotros queramos, porque como les decía al principio, el objetivo de nuestra vida como cristianos es morar largos días en la casa del Señor, como lo dice también David en el Salmo 27, en el versículo 4, cuando dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué demandamos nosotros como ovejas del Señor? Nosotros demandamos estar con Él siempre, estar en su casa. ¿O cuál es nuestra demanda? ¿Para qué fuimos creados? Para gloria y honra de su santo nombre. Por eso tenemos que tener claro el propósito en esta vida. Y poder decirle al Señor, Señor, este 2024 queremos dejarnos pastorear por ti. Queremos acercarnos más a ti. Queremos consumir más del alimento espiritual de tu palabra para poder ser más dóciles, para poder ser más obedientes y aceptar la disciplina del Señor con agrado. Porque al final estaremos con Él. Pero ya habremos transitado un camino donde pasamos por la sombra de muerte, pero donde llegamos a los delicados pastos. Por eso dice Jesús en Juan 10, del versículo 17, del versículo 7 al 11, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo,
y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Estamos en las mejores manos. Él se ganó el derecho a pastorearnos porque entregó su vida, porque nos dio vida eterna.